Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Capítulo 11.
Informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La Iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Bien, amigos, pues parece que ya hemos podido solucionar el problema de la grabación, así que vamos
a compartir con vosotros la preciosa palabra de Dios. Realmente hoy vamos a comentar el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, donde habla de un conflicto muy fuerte que se originó en la primera iglesia, formada exclusivamente por judíos. Y entonces Pedro al frente de la iglesia. Y justamente Pedro tuvo un sueño, donde él vio un montón de animales que según la ley judía eran inmundos y que Dios le dijo, mata y come. Y Pedro dice, pero Señor, no puedo comer de eso. Discutía con Dios. No puedo comer de eso porque desde pequeño he aprendido que todo eso es inmundo. Y Dios le dijo, lo que Dios ha santificado, no lo llames tú inmundo. Y entonces se le abrieron sus ojos espirituales y comprendió que realmente él no podía seguir aferrado a unas costumbres y tradiciones religiosas, sino que tenía que conocer cómo es Dios, cómo es su corazón. Es la voluntad de Dios, así dice la Biblia, que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces, amigos, amigas que escucháis el programa, dejemos ya de prejuicios y cosas absurdas que nos impiden conocer al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, que además se hizo hombre en Jesucristo. Se dejó matar en la cruz y luego resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, como dijeron los profetas, y luego subió al cielo, donde está sentado a la diestra del Dios Padre, y allí está haciendo una función que para nosotros es imprescindible, está intercediendo a nuestro favor. Porque la verdad que todos necesitamos su intercesión, porque todos cometemos fallos, errores, y realmente necesitamos que Dios nos hable. Pero claro, que Dios actúe, que Dios nos perdone y que Dios nos dé una nueva oportunidad. Y eso es lo que hace Jesucristo, interceder por nosotros, porque también tenemos un acusador, todos nosotros, que está continuamente diciéndole a Dios lo mal que vamos, lo que fallamos y que no merecemos nada. Eso ya lo sabemos, pero gracias a Dios, porque Él, por su gran amor con que nos amó, pues Él resolvió el tema de la justicia. ¿Cómo? Pagando Él por nuestros pecados, por nuestras culpas. Lo que todos vivimos y hacemos, aunque no queramos, inevitablemente, como reaccionamos a veces, es una reacción de pecado, fuera de la voluntad de Dios. Y precisamente Dios, para resolver ese problema y hacer justicia, pues se hizo hombre y se dejó matar en la cruz, a pesar de que todo lo había hecho bien, conforme a la ley. Y entonces ese sacrificio en la cruz lo hizo como propiciación, como pago por nuestras culpas y pecados, los de toda la humanidad. Todo aquel que en Él cree recibe el perdón y la vida eterna. ¿Y cómo Dios demostró que todo eso es realidad? Porque Jesús, aunque le mataron, al tercer día resucitó. Esa es la realidad que estamos nosotros disfrutando, que Él está vivo. El Señor Jesucristo está vivo. No es una religión, no es una estatua, no es una idea filosófica, no. Él está vivo y Él actúa directamente a nuestro favor para que podamos disfrutar del poder y de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amigos? No complicarnos la vida, no dejarnos engañar por cleros y gente que se hace la entendida y realmente confunde las Escrituras e incluso
nos enseñan a dar culto a estatuas e ídolos que Dios claramente habla de que están en contra de su voluntad. Porque sabe cómo somos, que nos aferramos a lo que vemos en vez de querer su palabra. Por eso Dios dijo, no te harás imagen, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni fuera de la tierra. Por eso es importante que nosotros volvamos a Dios, volvamos a su palabra, porque vemos cómo es nuestro Dios, es precioso. Y Él tiene el corazón abierto y en favor de toda la humanidad. Pero ¿quién se beneficia de esa situación de favor y de amnistía total? Pues precisamente todo aquel que cree en Jesucristo. Se quita de encima un peso terrible. Es el peso de la condenación del pecado y de la muerte. Entonces, cuando uno experimenta ese perdón de Dios, esa reconciliación con Dios, y a través de la obra de Jesucristo, no por nuestros méritos, porque por nuestros méritos todos iríamos al infierno. No nos engañemos. Unos son más malos que otros, ¿vale? De acuerdo. Pero todos somos malos y tendemos al mal. Por eso necesitamos reconciliarnos con Dios para que Él ponga en nosotros una vida nueva, que es una vida eterna. Y bueno, eso todo está escrito en la Biblia, no me lo invento yo. Está ahí escrito, y todo aquel que lo lee y lo cree y lo pone en práctica, experimenta el poder de Dios, el amor de Dios, y cómo su cuidado nos llena de una vida de esperanza y de propósito. Bueno, amigos, vamos a ir por partes en ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Primero vemos el conflicto de Pedro, que él realmente había conocido a Jesús, le seguía, pero había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, había recibido el poder de Dios, había experimentado su amor, pero su cabecita seguía pensando como antes. Por eso no solamente es necesario experimentar el amor de Dios, su perdón, su misericordia, sino es necesario vivir, experimentar una transformación total a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, mientras pensemos como pensábamos antes, no cambia nada en nuestra vida. Y fácilmente nuestro enemigo, Satanás, nos confunde y nos vuelve a empujar al vacío. Y a la culpabilidad, a la condenación, no tenemos esperanza, nos desanimamos, pensamos que no vale la pena. Y realmente es todo lo contrario. Cuando uno realmente camina en el propósito de Dios, experimenta su gracia, su misericordia, que es nueva cada día para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Pero el que cree en Él y cambia su forma de pensar y se renueva por medio de se transforma por medio de la renovación de la mente, va experimentando y avanzando en el conocimiento de Dios y disfruta, se goza, aunque le maten, en vivir en su preciosa voluntad, porque al fin y al cabo todos estamos aquí de paso. Estamos aquí y realmente no va a ninguna parte esto. Ya sabemos que en unos años nos deterioramos, nos enfermamos y nos morimos. Pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo, ya no le preocupa la muerte física, porque ya tiene vida eterna en su alma y en su espíritu. Por eso es importante que salgamos de ese ambiente de temor y de desasosiego que proporciona la vida
natural en este mundo, que es un desastre total, y vemos el mundo como está, consecuencia de la ceguera de la humanidad. Porque cuando uno experimenta el amor de Dios, también tiene un problema, que Dios es luz y pone todo en evidencia, deja las cosas claras. Y entonces, incluso cosas que nadie puede ver, nadie puede saber, Dios las sabe y nosotros también las sabemos. Por eso es importante que empecemos por la reconciliación con Dios a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y a partir de ahí, que nosotros pues vayamos experimentando por medio de la renovación de nuestra mente quién es Dios y lo que ocurre cuando creemos en Él y avanzamos en su conocimiento. Amigos, amigas, es un placer compartir esto con vosotros. Vemos allí en Hechos de los Apóstoles que después de que Dios actuó dándole la visión a Pedro del lienzo lleno de todo tipo de animales que él había santificado, por tanto cuando uno cree en Jesucristo, cree realmente, sinceramente, de corazón en su palabra, lo que él ha enseñado, lo que él dijo, pues entonces se le abren los ojos a la realidad de la vida y sabe qué hacer y cómo actuar en todo momento. Así es, y a medida que uno va avanzando, cada día va descubriendo algo nuevo de Dios, de su presencia, de su identidad y de su propósito eterno. Claro, así se puede enfrentar la vida, porque si uno no tiene esa esperanza viva, pues la verdad que tiene que apañarse como puede. Incluso mucha gente necesita tranquilizantes de todo tipo de medicamentos para poder sobrellevar el día a día, para poder dormir. Los jóvenes se drogan y con eso se convierten en unos esclavos miserables del dinero y de conseguir más droga, destruyen su propia vida, la de todo su entorno. Bueno, es terrible. Todo eso es consecuencia de vivir en tinieblas y de no conocer al Dios vivo y precioso, que es el que actúa en nuestros corazones. Así que es un momento de reconocer la realidad, porque Dios es luz. Y cuando viene a nosotros su luz, pues nos damos cuenta de todo lo que tenemos que cambiar, que transformar en nuestra vida, y no lo podemos hacer por nosotros mismos, porque aguantamos un ratito y luego otra vez caemos, sino que lo hacemos con su poder, con su gracia. Y de esa manera podemos llegar a experimentar el amor de Dios, que excede, así lo dice la Biblia, a todo conocimiento. Así que, amigo, amiga que nos escuchas, te animo a que des ese paso de fe. ¿Qué tienes que hacer? Pues ser sincero contigo mismo. Búscate un lugar que puedas estar a solas y habla con Dios. Él te está escuchando porque Él desea que todos los hombres, todos los seres humanos, demos ese paso de reconciliación con Él a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y cuando te reconcilias con Él, le pides perdón y le pides ayuda, verás cómo Él te responde y te ayuda. Bueno, y comienza en ti una obra maravillosa de liberación, de equilibrio, de poder. Y bueno, te aumenta la fe, te aumenta el ánimo, tienes ánimo para todo, y llegas incluso a pensar, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí estás, día a día, enfrentándote a tus responsabilidades, tus problemas, cumpliendo tus obligaciones,
incluso pagar tus impuestos. Todo está cubierto por la luz de Dios, que nos guía para cada paso que damos, lo demos en su perfecta voluntad. Bueno, amigos, yo creo que he tratado de resumir todo esto y vemos que ahí precisamente lo que ocurrió cuando llegó esta luz de Dios, que fue primeramente en Jerusalén y luego se ha extendido hasta lo último de la tierra. Y hay millones y millones y millones de personas en el mundo entero que ya han experimentado quién es Dios realmente, no una religión, sino han conocido a Dios, ya han experimentado y experimentan cada día su gracia y su poder. Bueno, pues adelante. Y aquí tenemos una canción que espero que te guste. Ven a mí, hijo mío, ven a mí. Ven a mí, hijo mío, ven a mí. Ven a mí, hijo mío, ven a mí, que yo he muerto por ti. El amor de Jesucristo cubre toda aquella falta que tú hagas en la vida. Él pronto de ellos se olvida. Es el buen samaritano, cura y venda tus heridas. Si postrado en el camino estás, a tu lado Él siempre estará. Dale gracias al Señor, que contigo cada día va. Con su vara y su callado, aliento a tu vida infundirá. No pienses que te abandona, eres fiel amigo y de verdad. Cuando crees que ya se ha ido, cuando piensas que no está, grita fuerte: Jesucristo, dame otra oportunidad. Ven a mí, hijo mío, ven a mí. Ven a mí, hijo mío, ven a mí. Ven a mí, hijo mío, ven a mí, que yo he muerto por ti. Ven a mí, hijo mío, ven a mí. Ven a mí, hijo mío, ven a mí. Ven a mí, hijo mío, ven a mí, que yo he muerto por ti. Si arrepentido vienes, Cristo te perdonará.